tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto. Ahora ustedes conmigo. Todos arriba. Alguien puede saltar. Agradecido, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Y vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando domingo a domingo, la serie del libro de Jueces, esa serie que desde el inicio se le dio un título pues muy poderoso, porque sinceramente la rebeldía no es cosa buena para Dios, pero se manifiesta en el libro de los Jueces. En cada uno de ellos se manifiesta la rebeldía del pueblo de Israel. Por eso se le llamó a esta serie Rebeldía. Y el día de hoy vamos a meditar en el capítulo 12 del libro de los Jueces. Hace 8 días nos enseñaban del capítulo 10 y 11 todo lo que pasaba en aquellos tiempos con aquel hombre, con aquel juez que fue levantado llamado Jefté, un hombre que fue valiente, un hombre que se enfrentó al enemigo confiando en que Dios estaba con él, y Dios estuvo con él. Dios le dio la victoria. Dios hizo cosas maravillosas en esa liberación del pueblo de Israel. Y el día de hoy vamos a meditar precisamente en el capítulo 12 del libro de los Jueces, que nos habla de cómo termina este hombre, este caudillo. Jefté termina venciendo y termina haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Bien, pues el día de hoy el título que tiene esta porción del capítulo 12 se titula y trae el nombre de 3 jueces menores. 3 jueces que continuamente están ellos tomando su lugar, están haciendo el trabajo que ellos les encomienda Dios hacer. Y estamos hablando que el título de hoy es Ibzán, Elón y Abdón. Estamos hablando de 3 jueces que van a gobernar después de Jefté, porque en el inicio del capítulo 12 vemos todavía cómo Jefté tiene problemas. Y tiene problemas, amados hermanos, curiosamente, irónicamente, tiene problemas con el mismo pueblo, parte del pueblo de Israel, parte de las tribus del pueblo de Israel. Y ese problema que él enfrenta, amados hermanos, es precisamente con la casa de Efraín. Recordemos que en el capítulo 8, cuando Gedeón está liberando una batalla, cuando Gedeón gana esa batalla con los madianitas, posteriormente vienen los hombres de Efraín a reclamarle a Gedeón
prácticamente aclararle una guerra. ¿Cuál era el motivo, amados hermanos? Porque no los invitó a participar de la conquista. Y el día de hoy se repite la misma historia del capítulo 8. El día de hoy, dice, nos enseñan las escrituras en el versículo 1 del capítulo 12. Vamos a dar lectura. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? El reclamo, amados hermanos. ¿Por qué no nos llamaste? ¿A qué nos suena este reclamo? Precisamente de Efraín en dos ocasiones. Vemos el corazón de la gente de Efraín con una sed de gloria propia para ellos, con una ansia de que ellos sean los que tengan la victoria en esas batallas. Y como no se les invitó, hay un reclamo contra aquellos hombres que tomaron una decisión de ir a hacer el trabajo que Dios les había mandado hacer, y que ambos, tanto Gedeón como Jefté, obtuvieron una victoria. Y ellos se presentan hasta después de que ya se ganó la victoria, se presentan a ese reclamo. Dice: nosotros quemaremos tu casa contigo. De ese tamaño era el coraje del pueblo de Efraín. Aparte de que le reclaman el por qué no los invitó, lo amenazan de quemarle la casa juntamente con él. Traían estos hombres un espíritu de ira, un espíritu de contienda, amados hermanos, que en lugar de ir a felicitar a Jefté por la victoria que él había obtenido por parte de Dios, tienen que ir a hacer un reclamo. Pero lo curioso, amados hermanos, que vemos la respuesta que tuvo Gedeón en el capítulo 8. Una respuesta suave, blanda, una respuesta tranquila. Les da por su lado, para no llegar a un conflicto. Y los convence Gedeón. Pero Jefté no tiene la misma calma, no tiene el mismo carácter que Gedeón. Jefté les dice: a ver, ¿qué les pasa? Dice el versículo 8, y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Jefté está declarando que sí los llamó, que no los ignoró, que sí les invitó a participar de esa batalla, de esa contienda. Dice: pero ustedes no me defendieron, ustedes no quisieron venir a mí, ustedes no vinieron a apoyar. Prácticamente les está diciendo cuál es el problema que tienen ustedes en estos momentos. Y muchas de las veces, amados, eso se refleja ahora en estos tiempos. Cuando nosotros tenemos una necesidad de trabajar en la obra de Dios e invitamos a que se una la iglesia, el grupo a hacer ese trabajo, muchas veces es ignorado ese llamado. Pero cuando ya está el trabajo hecho, entonces sí, nos presentamos para ser parte del trabajo que se hizo. Y curiosamente vemos en esta porción de las Escrituras cómo esto está sucediendo con Efraín. ¿Quién era Efraín, amados hermanos? Efraín era parte de la dinastía de Jacob por parte de los hijos de José. Recordemos que tuvo dos hijos, Manasés y Efraín, los cuales alcanzaron la bendición de Jacob. Pero vemos a un Efraín conflictivo, a un Efraín problemático, a un Efraín que siempre quiere colgarse el triunfo sin que le cueste. Y aquí vemos, amados hermanos, yo le puse como tema a esta predicación: hombres que quieren la gloria. Y efectivamente, ¿por qué le puse este tema? Precisamente
viendo la actitud de Efraín en 2 ocasiones. ¿Y por qué hombres que quieren la gloria? Porque Dios desde un principio, cuando en la conquista de Gedeón, Dios de un ejército muy grande que Gedeón tenía, lo disminuyó, amados hermanos. Lo vimos en el capítulo 7. Lo disminuyó a 300 hombres. ¿Cuál fue el motivo de esa disminución del ejército? Dios les dijo, es que si van todos ustedes se van a gloriar. Van a decir, nosotros con nuestro poder lo hicimos. Y Dios, amados hermanos, no quiere que nosotros tomemos una gloria. Nosotros no quiere que tomemos algo que no nos corresponde. Por eso Dios quería ver el poder de su mano en esa conquista, que solamente Gedeón llevara 300 hombres. Y de esa manera se iba a ver la mano de Dios, el poder de Dios en ese rescate del pueblo. Vemos entonces, cuando hay esa conquista, hay ese reclamo para con Gedeón. ¿Por qué no nos llamaste? ¿Por qué no nos invitaste? El día de hoy, amados, vemos nuevamente esta situación caótica. Este problema que en lugar de... Yo quiero imaginarme a Jefté con la pena, con lo que pasó con su hija, que tuvo que entregarla a Dios como él lo prometió, y todavía recibir a Efraín con ese reclamo. Pero vemos, amados hermanos, que este hombre no tuvo la calma que tuvo el otro juez, que los convenció, que les dio por su lado. Él no, Jefté les dice, yo necesitaba de ustedes, yo los mandé llamar, pero ustedes brillaron por su ausencia. Entonces ahora, ¿qué reclaman? Prácticamente les está diciendo. Versículo 3. Viendo pues que no me defendisteis, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. Les dice, yo les mandé, yo les invité que vinieran conmigo, pero como ustedes no quisieron, Dios me los entregó. Dios los puso en mis manos y me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Qué respuesta tan sabia y qué respuesta tan clara les está diciendo Jefté a la gente de Efraín. ¿Por qué? Si yo ni los obligué, los invité. Recordemos, amados hermanos, que para las cosas de Dios no se obliga a nadie, se invita a involucrarnos. El que quiere involucrarse, qué bueno. El que no, pues es su decisión. Ellos fueron invitados, no se quisieron involucrar, pero sí después van y le echan el pleito a este caudillo que había librado una fuerte batalla, apoyado y respaldado con la mano de Dios, porque Dios le había dado una promesa de victoria, una promesa de entrega de los enemigos. Y aquí vemos, y se los está diciendo muy claro, ¿por qué vienen ahora entonces a pelear conmigo? Hubieran venido a pelear para que fuéramos juntos a vencer al enemigo, pero ahora como el enemigo ya está vencido, ahora vienen a echarme pleito a mí. Les está diciendo Jefté. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Resulta de que la paciencia de Jefté llegó a un límite y tuvo que pelear contra su propio hermano, contra sus propias tribus. Tuvo que pelear. ¿Por qué? Porque tenía que defenderse. Él iba a defenderse. Él estaba siendo atacado. Y vemos de qué forma él emprende esta pelea con Efraín. ¿Qué fue lo que pasó? Que los de Efraín, muchos de ellos se desertaban, amados hermanos, y pasaban a Galaad, pasaban el río Jordán,
Y esto molesta, amados hermanos, cuando Galaad es acusado y les dice, todos ustedes son gente que ha huido. Por eso les dice Jefté a los varones que se reúnan, porque van a enfrentar a Efraín. Porque habían dicho, ustedes son fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán. Recordemos, amados hermanos, que cuando se repartió la tierra, la tribu de Rubén, media tribu de Manasés, quedaron en un lado del Jordán y el resto fue heredado en la otra parte del Jordán. Entonces vemos aquí, amados hermanos, dice, y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar a los de Galaad, les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues, di Shibolet. Era una forma de probar si eran galaditas o eran de Efraín. Y si decían la palabra Shibolet, se estaban identificando de que eran galaditas. Pero ellos no podían pronunciar la palabra como tal. Ellos decían Shibolet. Es diferente. Pastor, tú dirás, a ver, ¿lo estás diciendo igual? No, porque cuando le decían que si ellos podían decir Shibolet, está escrito con una S mayúscula, una H en medio de la I. Y los de Efraín no podían tener esta pronunciación. Ellos pronunciaban sin la H. Y ahí ellos solitos se entregaban de que verdaderamente no eran galaditas, sino eran de Efraín. ¿Y qué les hacían? Los agarraban. Los de Galaad los agarraban porque no eran de los de ellos, de su pueblo de ellos. Vemos hasta dónde llega una discordia, hasta dónde llega una contienda entre hermanos, hasta dónde llega un problema que no debería de haber existido. Sin embargo, existió. ¿Por qué? Porque no nos queremos nosotros sujetar a Dios, a los mandamientos de Dios. No queremos ser ese pueblo unido, ese pueblo que trabaje en unidad, amados hermanos. A esto llega esta situación de que haya esta separación de hombres, de tribus. Yo dijera, bueno, pero Efraín es de los de las naciones paganas, de aquellos remanentes que quedaron. No, amados hermanos, era del mismo pueblo de Dios, era de la misma descendencia de Israel. Y ahí los vemos luchando, ahí los vemos peleando. Y dice la palabra del Señor, y él decía Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban. No lo apresaban, lo degollaban. ¿Por qué? Porque se había descubierto que no era galadita, sino que era Efraín y quería pasar a este lado del río Jordán. Y dice las escrituras, amados hermanos, en el versículo 7 dice, Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. ¿De dónde era Jefté? De Galaad. Y ahí fue sepultado. ¿A quién defendió Jefté? A los galaditas, amados hermanos. ¿Por qué los defendió? Porque lo buscaron. Porque hace 8 días nos enseñaban que él había sido expulsado porque no era hermano del mismo padre y madre de sus demás hermanos, y lo expulsaron. Pero cuando hubo la necesidad de pelear contra el enemigo, fueron los ancianos y lo buscaron y le hicieron una promesa y le dijeron, si tú vas y peleas por Galaad, si tú vas y nos ayudas, si tú derrotas al enemigo, serás nuestro caudillo, serás nuestro líder.
Y él va y él toma esa decisión de ir a apoyar a los de Galaad. Entonces vemos cómo él desarrolla, vemos cómo él lleva a cabo un mandato, un trabajo que se le fue dado con el respaldo de Dios. Efraín, con el comportamiento que nos enseñan las escrituras, siempre va a tener derrotas y siempre va a tener fracasos. ¿Por qué? Porque siempre está en contra de lo que Dios quiere que se haga. Siempre es una piedra en el zapato para los jueces que están en ese momento liberando al pueblo de Dios, quitando al enemigo que está en su camino, y Efraín, en lugar de ser una ayuda, es un estorbo. De tal manera que vemos con tristeza que muchas veces eso se refleja en estos tiempos, que no caminamos, no queremos caminar en la obra de Dios, en el trabajo de Dios, pero muchas veces sí nos convertimos en piedra de tropiezo. Y en verdad a Efraín nunca le va a ir bien mientras esté actuando de esa manera, porque en lugar de unirse, en lugar de ayudar, en lugar de decir aquí estoy para apoyar al juez que en ese momento está desempeñando la función, no, es alguien que se queda tranquilo allá en su montaña, allá en su lugar, y ya cuando se venció la batalla, entonces sí se presenta muy digno a reclamar: ¿por qué no me invitaste? En verdad que Gedeón era un hombre sabio, prudente y tranquilo, porque les dice: ¿qué me están reclamando? Si ustedes hicieron una parte muy buena, porque ustedes fueron y apañaron a los reyes que se habían escapado, entonces ¿por qué están ustedes ahora quejándose si ustedes hicieron una buena labor? Jefté no tiene esa calma. Jefté les dice: yo los fui a invitar y ustedes no vinieron, y como su mano no vino a ayudarme, ahora que están reclamando. Y hay una batalla, hay una lucha, hay un problema. Y ese problema tiene consecuencias. Porque ese enfrentamiento que hubo entre Jefté y Efraín dejó muchos muertos, dejó muchas bajas que no debería de haber habido. Pero las hay cuando no hay prudencia, las hay cuando no hay sabiduría, las hay cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y desafortunadamente, cuando eso sucede, siempre hay un desenlace fatal. Entonces aquí vemos todavía parte de la historia de Jefté. Hace 8 días nos hablaban de esa hermosa historia, de ese trabajo que él hizo, del riesgo que él tomó, de cómo se sintió él de triste y de mal cuando por error o por lo que haya sido su hija sale a recibirlo cuando él le había dado una promesa a Dios. Sin embargo, él aquí está todavía de pie, está dando la cara y está haciendo lo que tiene que hacer para terminar con éxito una misión y una victoria que Dios había levantado. Entonces vemos cómo este hombre termina, muere. ¿Por qué? Porque acabó, amados hermanos, con lo que él tenía que hacer. Dice que cuando descubrían a esos hombres que no eran galaditas, los degollaban. Y dice: y murieron entonces de los de Efraín 42,000. ¡Qué barbaridad! No fueron poquitos, fue mucha mortandad. ¿Por qué? Por una imprudencia, por decisiones malas, por querer darse la gloria el hombre mismo. Yo aquí veo a Efraín sediento de poder, sediento de que le digan: oh, qué bueno, tú ganaste, tú lo hiciste, si no ha sido por ti no pasa nada, si no ha sido por ti no ganan. Veo yo aquí a un Efraín con deseos de ser alabado, con deseos de ser exaltado y glorificado, cuando, amados hermanos, eso le pertenece a nuestro Padre Celestial. Es al único que le pertenece la honra y la gloria, a nadie más. ¿Cuántos hombres quisieron tener la gloria? Quisieron robarle la gloria a Dios. Y no era posible, amados hermanos. A Dios no le podemos robar esa gloria. Recordemos que en el Nuevo Testamento los fariseos siempre querían gloriarse, siempre querían ser ellos los primeros, siempre querían notarse.
Y Dios no quiere eso, amados hermanos. Dios quiere que hagamos el trabajo conforme Él nos lo manda hacer, pero que la gloria siempre se la estemos dando a nuestro Padre Celestial. Que reconozcamos que todo proviene de Él. ¿Qué es gloria, amados hermanos? Es el reflejo mismo de la presencia de Dios. Es el poder de Dios manifestado en las áreas en que tú y yo estamos trabajando. Que si algo está sucediendo, es Dios el que lo está haciendo. Que si un día oraste por alguien y sanó, es Dios el que lo sanó, no fuiste tú. Que si un día tenías un problema y el Señor te ayudó a resolverlo, es el Señor, no eres tú. Y muchas veces tomamos nosotros lo que no nos corresponde, sino lo que le corresponde a Dios. Y eso le pasaba al pueblo de Efraín. Ellos querían ser resaltados, vistos como héroes, como que ellos lo hicieron. Pero no es así, amado. Si un día Dios te usa en un ministerio poderosamente, siempre dale la honra y dale la gloria a Dios. Porque sin Dios no somos absolutamente nada. Recordemos que sin Dios somos un instrumento inservible. Quien nos hace servibles para Dios es Él. Y muchas veces como que ya no tomamos en cuenta a Dios. Pues Dios me dio este don, pues yo lo hago, yo soy, yo esto, yo lo otro. Y empezamos con el yo, y dejamos al Todopoderoso, que es el que lo hace por nosotros, que es el que debe de ser exaltado y debe ser glorificado. Vemos que después de la muerte de Jefté, él es sepultado en una de las ciudades de Galaad, y vienen otros 3 jueces menores a gobernar el pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran esos jueces? Esos jueces eran hombres de las mismas tribus de Israel. Y estamos viendo a un Ibzán, que es el primer juez después de Jefté, que estuvo gobernando, que tomó las riendas en ese tiempo del pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios, versículo 8, después de que juzgó a Israel, Isbán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Este hombre dicen las escrituras que tuvo 30 hijas y 30 hijos, y las hijas las casó con gente de afuera. Gente de afuera nos enseña que son con gentes que no son de las mismas tribus de Israel, sino de los remanentes que quedaron en aquellos tiempos, de los mismos que eran enemigos del pueblo de Israel. Y dice que para sus hijos trajo mujeres de afuera también. Habla muy poco de Ibzán, solamente nos dice cuántos hijos tenía y nos dice que era de Belén, de Zabulón. Era zabulonista. Y dice que trajo mujeres para sus hijos y a sus hijas las casó con gente de afuera. Y nos narra cuánto tiempo gobernó, cuánto tiempo juzgó él al pueblo. Solamente 7 años, y murió Ibzán y fue sepultado en su tierra, en Belén, lugar de Zabulón. Después de él, versículo 11, juzgó a Israel Elón, otro hombre de Zabulón, zabulonita dice, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Vemos por qué se les nombra jueces menores. Porque vemos que el trabajo que ellos hicieron fue muy rápido, no tiene gran historia lo que ellos hicieron. Está como cuando hablamos de profetas mayores y profetas menores.
En la Biblia encontramos profetas mayores y profetas menores. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Que el profeta mayor tenía mucha palabra, Dios lo usaba para mucha palabra, y vemos a Isaías, vemos a Jeremías, vemos a Ezequiel como profetas mayores, que Dios los usó grandemente con mucha palabra. Vemos a Daniel, vemos a otros profetas como Oseas, como Jonás, que son profetas menores, que su profecía no es tan grande como la que tienen los profetas mayores. Y aquí vemos también a los jueces como unos jueces mayores y unos jueces menores. ¿Por qué? Porque su trabajo, porque su historia, porque el tiempo que sirvieron a Dios fue mucho más grande. Incluso hemos visto algunos capítulos donde hay jueces que ocupan hasta 3 capítulos de las Escrituras. Porque traen mucho trabajo que Dios les mandó a hacer. Traen muchas cosas que Dios les encomendó a hacer. Y aquí vemos a estos hombres como profetas menores, amados hermanos, que no fue mucho lo que ellos hicieron. Si ustedes se dan cuenta, de Jefté nos narra todo desde cómo fue expulsado de su tierra y luego cómo fue buscado por los ancianos, cómo se le hace la invitación para que pelee con aquellos hombres enemigos y cómo él toma esa responsabilidad, y todo te lo va narrando de una manera preciosa, y vamos viendo cómo va desarrollando este hombre su trabajo. Y aquí vemos en estos 3 profetas que solamente te da la información de dónde era, cuántos hijos tuvo, cuánto tiempo gobernó, pero no te narra más de cómo fue el desarrollo en su trabajo, qué problemas, qué dificultades él encontró en ese tiempo que juzgó a Israel. No, es muy leve lo que te enseñan esos 3 jueces posteriores a Jefté. La semana que viene, el próximo domingo, estaremos viendo en la historia de otro juez que es considerado un juez mayor, que trae mucha narración, mucha historia, muchos problemas, pero en verdad es bonito que se desarrolla el trabajo ministerial, podría decirse, de ese juez. ¿Por qué? Porque están desarrollando un trabajo que Dios les ha puesto. Los jueces eran respaldados por Dios. Cuando tú trabajas en la obra de Dios, Dios está respaldando el ministerio. ¿Cuál? El que Dios te haya dado. Y vemos aquí 3 jueces que rápidamente nos enseñan la palabra, que simplemente pasaron, tomaron su lugar, juzgaron al pueblo cierto tiempo, murieron, y no nos habla ni siquiera de qué pasó con su descendencia, de qué pasó con sus hijos e hijas. No nos habla, no deja un legado ese juez de lo que fue, de lo que él hizo en Israel. Y aquí vemos el segundo juez que muere, que juzgó a Israel por tanto tiempo y muere. Y posteriormente entra un tercer juez. ¿Quién era ese tercer juez? Un juez llamado Abdón, hijo de Hilel, piratonita. ¿Qué es piratonita? No se trata de un pirata, amados hermanos. Se trata de un pueblo de la región de Efraín. Un pueblo que se llamaba Piratón. De ahí era Abdón, de ese pueblo piratonita. Por eso dice que es hijo de Hiliel, piratonita. Él sí pertenecía a la familia de Efraín. Este juez sí era de Efraín. Abdón. Un juez que viene y toma el lugar después de que los otros jueces habían muerto. Muere Ibsán, muere Elón, y ahora viene Abdón. ¿Qué va a hacer Abdón? Tomar el lugar para juzgar al pueblo de Israel en aquellos tiempos. ¿Cuánto tiempo juzgó? ¿Qué tenía este hombre?
Dice, versículo 14, este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel 8 años. Hace 8 días nos enseñaban que un hombre que tenía cierta cantidad de asnos, pues era un hombre que tenía una solvencia económica buena. Y aquí nos habla que este hombre también tenía asnos, tenía hijos y tenía nietos, los cuales cabalgaban en aquel lugar. ¿Y cuánto fue el tiempo que Abdón juzgó a Israel? 8 años, nada más. ¿Y qué pasó en esos 8 años? ¿Qué pasaría? No nos dice que hubo conflictos, no nos dice que hubo contienda, no nos da ninguna información acerca de los problemas que estos 3 jueces tuvieron en su cargo, en su trabajo en ese tiempo. Simplemente nos habla y nos dice que pasó su tiempo de juez, murió, entró el otro y murió y entra el otro. Da reseña de la familia que tienen, de dónde eran. ¿Por qué? Porque quizá en ese tiempo, amados hermanos, no hubo un enemigo tan fuerte que les estuviera estorbando, que quisiera venir a conquistarles, que quisiera venir a hacer lo que hacían los enemigos del pueblo de Israel, de los cuales ya hemos escudriñado. Madián, recuerden que Madián acosaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, le robaba las cosechas, hacía con ellos lo que quería, los espantaba y ellos iban a vivir a las cuevas. ¿Por qué? Porque estaban temerosos. Aquí no nos habla de que haya un enemigo que los esté acosando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre tuvo enemigos y vamos a ir viendo en los capítulos que faltan cómo siempre va a tener enemigos. Recordemos que tú y yo siempre vamos a tener un enemigo porque le estamos sirviendo a Dios. Si tú estás pasivo y no le sirves a Dios, no vas a tener mucho problema, mucho ataque. Pero si tú le estás sirviendo a Dios, siempre va a aparecer un enemigo en tu camino. Y qué importante es que entendamos que si hay un enemigo, Dios está contigo. Dios te fortalece, Dios te respalda para que tú puedas vencer esa oposición que está al frente de ti, esa oposición que está en tu camino. Recordemos, amados hermanos, que el mismo Hijo de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos lo deja muy claro en San Juan 10:10, que dice que el enemigo solamente vino para hurtar, matar y destruir. Tiene una misión tremenda el enemigo. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Asimismo Dios en esos tiempos, amados hermanos, recordemos que quien proveía a aquel juez para que tuviera autoridad y poder era Dios, lo proveía del Espíritu de Dios. Ningún juez se enfrentó por sí solo, amados hermanos. Ningún juez fue a la batalla sin llevar un arma, sin llevar el respaldo de Dios. Recordemos que para nosotros nuestras armas no son carnales, sino son armas espirituales. Y con esas armas espirituales, amado, tú puedes enfrentar al enemigo. Y era lo que Dios hacía en esos tiempos con cada uno de esos hombres que servían. Recordemos que hubo una mujer llamada Débora, que también esa mujer fue respaldada por Dios a través del Espíritu de Dios para que ganara esa batalla. Tú y yo siempre ganaremos las batallas. ¿Cuándo? Cuando estemos tomados de la mano de Dios, cuando reconozcamos que es Dios en nosotros y no nosotros sin Dios. Porque nosotros sin Dios no valemos absolutamente nada en lo espiritual, amados hermanos. ¿Quieres que algo suceda en tu vida? Aférrate a Dios. ¿Quieres que algo suceda en tu vida? Tómate de la mano de Dios. ¿Quieres ser victorioso en tu vida? Que el Espíritu Santo de Dios siempre esté contigo y en ti para que sucedan cosas sobrenaturales. Porque mientras sucederán cosas naturales, ¿qué es lo que tú y yo podemos hacer?
con nuestra fuerza humana. Y dicen las escrituras, versículo 15, y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Ahí fue sepultado Abdón. ¿Por qué? Porque de ahí era. Él dependía de la familia de Efraín. Él dependía de ese pueblo llamado Piratón. Por eso a él se le nombraba piratonita, porque era nativo de ese lugar y dependía de la familia de Efraín. De una tribu conflictiva, de una tribu que provocaba a sus propios hermanos. Yo quiero que en verdad entendamos, amados, que cuando la palabra de Dios nos habla de que debemos de estar unidos, es para que unidos hagamos frente al enemigo. Que cuando se te invita a participar en oración, te unas a esa oración. Porque cuando un pueblo ora unido, amados hermanos, es un pueblo fuerte, es un pueblo que no va a ser derribado fácilmente. Es un pueblo que siempre va a estar fortalecido. ¿Por qué? Porque la oración es la base, la oración es la llave, la oración es todo para que tú y yo podamos tener autoridad espiritual, autoridad en el mundo espiritual. Si no oramos, vamos a estar totalmente débiles espiritualmente. Si no buscamos de Dios, vamos a estar desarmados totalmente. Es como mandar a un soldado a la guerra sin arma, sin fusil, porque vamos a ser carne de cañón del enemigo. Recordemos que el Señor nos ha dado autoridad. Si eres hijo e hija de Dios, tienes esa autoridad. Si has creído que has sido salvo, que has sido salva, tienes autoridad de parte de Dios para enfrentar al enemigo. Recuerda que Dios, cuando te dice que Él está contigo, te está diciendo que el Espíritu Santo el día de hoy mora en tu vida y mora contigo. Qué importante es entender esta enseñanza que recibimos de parte del libro de los Jueces. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo de Israel se conseguía el problema, buscaba el problema. ¿Cuál era el motivo de buscarse el problema? Se apartaba de Dios y hacía lo malo ante los ojos de Dios. Cuando nosotros hacemos lo malo ante los ojos de Dios, ¿creemos que Dios nos va a premiar por ello? Pues voy a hacer lo malo, al fin que Dios es bueno. Sí, amados, Dios es maravilloso. Su naturaleza es amor. Su naturaleza es bondad. Sus atributos son tan hermosos. Pero tampoco Dios se agrada, amados hermanos, de que hagamos lo malo y digamos al fin que Dios es bueno. Al fin que me dicen que Dios es amor. Sí, amados, indiscutiblemente es amor, pero también es juicio. ¿A poco creen que Él no amaba a la tribu de Efraín? Claro que los amaba, porque era parte de un pueblo que había sido bendecido, había recibido la bendición del patriarca Jacob. Él personalmente les dio la bendición a Manasés y a Efraín, hijos de José. ¿A poco creen que Dios iba a estar en contra de ellos? No. Sin embargo, ¿cuántos dice que murieron ese día? 42,000. Bastantes, ¿verdad? ¿Por qué murieron? ¿Porque Dios es malo? No, porque ellos se lo buscaron. Y nosotros muchas veces nos buscamos esas situaciones. Por la forma en cómo andamos, por la forma en cómo caminamos. Porque no pasa nada, Dios no me va a hacer nada porque... No, amados hermanos, no te quiero meter miedo ni temor ni que salgas de aquí pensando, uy, el pastor me dijo que Dios es malo y que Dios es un ogro. No, amados, Dios es lo más hermoso que podemos tener. Pero recuerda que también es juicio. Y dice la palabra que de Dios nadie se burlará. Dios no puede ser burlado. Y muchas de las veces así nos pasa ya, como que nos burlamos de Dios. Eso no es cierto. Yo no hago esto, al fin que no va a pasar nada. Es tu decisión, es tu problema al fin de cuentas.
Lo malo es que luego estamos ahí con la soga al cuello y ya no sabemos qué hacer. Pero en realidad, así como Dios amó al pueblo de Israel, amó a Efraín, a una tribu conflictiva, así te ama a ti, así me ama a mí, amados hermanos, porque también nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, y Dios nos ama, aún con nuestros defectos que tenemos, aún con nuestras debilidades. Dios nos ama, amados hermanos. Pero ¿qué nos cuesta esforzarnos a no ser ese Efraín broncudo, ese Efraín que quiere colgarse la gloria, ese Efraín que quiere decir: ganaste Jefté porque yo estuve contigo, ganaste Gedeón porque yo estuve contigo? No, amados hermanos, Gedeón tenía 32,000 soldados al principio y le dijo Dios: son muchos y se van a decir que lo hicimos por nuestras fuerzas. Hay que disminuir ese grupo. A ver, quítame 22,000, quedan 10,000. Ahora esos 10,000 van a pasar una prueba. Déjame estos 300 nada más. Con estos será todo. ¿Por qué? Porque la mano de Dios ahí se va a ver el poder del Altísimo. Así es que, amados hermanos, siempre reconozcamos a Dios. No importa el ministerio que tengas. Todo ministerio, todo trabajo que hay en la iglesia es respaldado por Dios. Todo el trabajo que tú haces en la iglesia, créeme que Dios está contento porque lo estás haciendo bien y porque estás colaborando y trabajando en ello. Y quiero decirte que siempre Dios te va a bendecir y te va a pagar ese trabajo que tú haces. Siempre Él nos respaldará y nos bendecirá. Dios es bueno, tenemos un Dios tan poderoso, y de veras que vemos aquí en las Escrituras, en el Evangelio de San Juan 5:44, dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Eso les dice Jesús. El mismo Hijo de Dios le dice a los hombres que lo seguían en el Evangelio de San Juan: ¿Cómo pueden ustedes creer pues y recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria de quién? Del verdadero Dios. Así les dice el Señor. Porque eso le pasaba a Efraín, buscaba su propia gloria. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué hermoso es reconocer la labor de Dios. Qué hermoso es reconocer el trabajo de Dios en la humanidad. Sin Dios no habría humanidad, simple y sencillamente. Y todo lo que hay, lo hay porque Dios es poderoso, porque Dios es bueno y porque Dios quiere seguirte bendiciendo día con día. Así que no desmayes, amado hermano, hermana. No digas: es en vano ir al culto porque nada más me voy a dormir. Pues te duermes porque quieras, pero la noche es para dormir, no el culto. Entonces siempre es importante estar atento a lo que Dios nos viene a hablar, a lo que Dios nos viene a enseñar. Nunca ignores la palabra de Dios, porque por muy poca estima que veas al predicador, siempre habrá una palabra que Dios traiga para tu vida. Así es que no te fijes en quién predica, fíjate quién te predica. Que el que predica es Dios. Vamos a dar gracias en este tiempo, pedirle al Señor que Él sea el que tome el control de cada uno de nosotros. Ponte en pie para que te desentumas un poquito y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Padre por esta palabra tan hermosa. Estos hombres jueces que fueron tomados por Dios para juzgar al pueblo de Israel, que fue muy corto su tiempo de juicio, que no nos narra de problemas fuertes que ellos tuvieron, pero que sin embargo cumplieron el trabajo por el cual ellos fueron llamados. Así como tú y yo
hemos sido llamados a un trabajo, quizá muchas veces no es un trabajo complicado, algo otro sí lo será, pero siempre el servicio es para Dios, no es para el ser humano. Es para que el reino de Dios sea glorificado y enaltecido. Bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hermosa tarde te damos muchas gracias, porque yo sé, Padre Santo, que en cada uno de estas porciones de las Escrituras, Señor, ahí está tu mano poderosa, ahí está tu Santo Espíritu, Señor, enseñándonos, redarguyéndonos, Padre, y sobre todo dándonos el discernimiento de cada uno de los textos de las Escrituras, para darnos cuenta, Señor, qué importante es tu presencia en el mundo, es tu presencia en la vida de cada uno de nosotros, es tu presencia en la vida de nuestras familias, que ciertamente cuando nosotros dejemos de buscarte, cuando nosotros dejemos de interesarnos en ti, Señor, algo malo nos va a estar pasando, Padre de la gloria, porque tu palabra nos enseña en el Evangelio de San Juan 15:5, Señor, donde nos dices que separados de ti nada podemos hacer, Padre de la gloria. Y eso es absolutamente cierto, mi Dios amado, porque cuando no existías no existías tú en nuestras vidas, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Padre, pero tú viniste a lavarnos de todo ese pecado, de toda esa inmundicia, por ese amor tan grande que tienes para con cada uno de nosotros, Señor, y que el día de hoy ignoremos tu poder, Señor. Yo sé que por ese motivo Israel era juzgado, por eso Israel era llevado cautivo con las naciones paganas, porque ellos se apartaban de ti y hacían lo malo delante de ti, Señor. Y entonces tú permitías que aquellos pueblos, aquel enemigo tomara poder sobre ellos para escarmentarlos, Padre. Yo sé que el día de hoy, Padre, hay enemigos también que tú puedes usar, Señor, para hacernos levantar nuestros ojos hacia tu presencia y reconocer que no estamos caminando de una manera correcta. En esta tarde yo te doy muchas gracias por cada una de las personas que se congregan en este lugar, Señor, que han venido, y aquellos que no vinieron, Padre. Yo no sé, pero tú sí sabes y conoces en dónde se encuentran. Sé tú con ellos, guardándolos, bendito Dios, de todo mal. Yo te doy muchas gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Dejo este lugar a